con eso basta y sobra como para entender la clase de hoy. Así que no es necesario que tengamos clases previas. Así que si les parece, podríamos ya comenzar con la clase. Voy a compartir. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, arranquemos con la teoría. La teoría de hoy es de una hora, es cortita, y la idea es que todas las teorías sean de una hora. Por eso yo, en ese sentido, soy respetuoso de los tiempos, pero por ahí hay profesores invitados que se extienden un poquito más, pero yo les aclaro de que me parece que cuando una teoría se excede de 60 minutos, es como que nuestra atención también se vuela y en ese sentido les pido que sea de una hora, no más. Bueno, ya han empezado a rotar, hay compañeras de ustedes que ya han empezado a ir y compañeros también al hospital y de a poco, bueno, van viendo lo que es todo este universo de la reproducción humana asistida, que obviamente con 2 horas que estén en el hospital no van a poder ver, ni tampoco la idea que aprendan, pero algo van a aprender seguramente, no van a aprender a hacer un ICSI, por lo menos van a ver cómo se hace y esa es la idea, que esto por lo menos les sirva de orientación vocacional y el día de mañana digan, sí, me ha gustado mucho esa materia, no me ha gustado nada. Entonces, por lo menos que les sirva para eso y para saber también que el bioquímico, voy a dejar de compartir porque no puedo admitir personas si estoy compartiendo. El bioquímico también tiene una parte muy importante en estas cuestiones terapéuticas, no solamente diagnósticas, no solamente diagnósticas. Entonces, como se habrán dado cuenta, por lo menos los que ya han estado visitando el laboratorio, que una gran parte del trabajo pasa por el laboratorio, les diría un 80%. Entonces, es importante estar preparado. Disculpen, vamos a dejar de compartir y vamos a admitir. Bueno, sigamos con la clase. Eh, ahí estamos. Fíjense que en estos últimos años la medicina y la ciencia ha avanzado muchísimo. En estas últimas décadas es sinceramente sorprendente algunos hitos que han sido sinceramente maravillosos desde el punto de vista y hablando solamente de la biología y de la ciencia, cómo se ha avanzado en biología celular, en biología molecular, en estos últimos años, inclusive hablando de tecnología, uno se puede subir en un avión y en menos de 24 horas estar en cualquier punto del globo terráqueo. Se ha avanzado un montón, pero con las cuestiones de la biología, de la edad reproductiva, no se ha avanzado prácticamente mucho que digamos. ¿Sí? Hoy las mujeres pueden hacer gimnasia, pueden usar crema, pueden hacer cualquier tipo de actividad que realmente mejora su aspecto físico. Una mujer de 45 años de ahora no es la misma que una mujer de 45 años hace 30 años atrás. Pero si uno observa los óvulos de esa mujer de 45 años, en el caso que los tenga, ¿sí? Se va a dar cuenta que la biología sí ha avanzado, ese reloj biológico sí ha seguido girando. Y bueno, frente a esta situación es poco lo que se pudo hacer. Entonces, con respecto a esto, la clase de hoy es acerca de la criobiología, es justamente poder preservar esas gametas antes de que envejezcan o antes que desaparezcan para después poder intentar o hacer algún tipo de tratamiento de reproducción humana asistida. Entonces, la criobiología es una herramienta complementaria a las técnicas de reproducción asistida. Haciendo acá una línea de tiempo, en 1978 se hizo la primera fertilización in vitro exitosa, después de muchas, pero muchas fallidas. En 1978 nace el primer bebé de probeta, la primer bebé de probeta, ¿sí? En la década del 80 se congelan embriones, ¿sí?
y se logran embarazo al transferirlo a la cavidad uterina. En 1992 se hace el primer ICSI, es decir, esta técnica que me permite tomar un único espermatozoide e introducirlo dentro del óvulo, que algo vimos en la primera clase. En el 2007 se logra vitrificar ovocitos y embriones de manera exitosa y desde entonces hasta ahora, hasta el 2023, le diría que no han aparecido grandes hitos relacionados a la reproducción humana asistida, ¿sí? Podríamos entonces recalcar el de 1978, el de la década del 80 con el congelamiento lento de embriones y de óvulos, en 1992 el ICSI y en el 2007 la vitrificación, ya sea de ovocitos o de embriones. Entonces, criopreservar es la capacidad de congelar y mantener células o tejidos en un estado viable a temperatura por debajo de 0 grados centígrados. Y este almacenamiento se logra gracias al nitrógeno líquido. A ver, alguien que haya ido al hospital que me diga qué temperatura tiene ese nitrógeno líquido. -300, ¿será, profe? Menos Menos 200. 190. Bueno, ahí está. Menos 200 me gusta más. Menos 196 grados centígrados. Entonces, cuando estábamos manipulando, yo les decía que, bueno, tienen que tener mucho cuidado, usar guantes, no tocarlo, porque se le puede llegar a necrosar una de las falanges. Entonces, hay que tratarlo con mucho respeto. ¿Cuánto tiempo pueden estar almacenados ese tejido, esas células, esos embriones? Indefinido. ¿Sí? Indefinido. Por decir unos 1000 años, ¿sí? La razón es que la única fuente de daño celular que hay a esas bajas temperaturas son las radiaciones cósmicas, ¿sí? Ahí no hay ningún tipo de reacción química, ¿sí? Ahí el metabolismo celular es cero. Disculpe, vamos a dejar de compartir. Bueno, seguimos con la clase entonces. Entonces, a esa baja temperatura no hay actividades enzimáticas, no hay actividad bioquímica, no hay respiración celular, no hay nada. ¿Qué es lo que podemos congelar o criopreservar? Que sería el término correcto, criopreservar. Espermatozoides, ovocitos, son los que están acá, embriones o tejido ovárico. ¿Mm? Le hago una pregunta a la clase. Si ustedes tienen que criopreservar tejido ovárico, ¿de qué región del ovario a ustedes les llega del quirófano un ovario? ¿Qué región de ese ovario sacan, extraen para congelar? Ya han cursado biología, ya han cursado fisiología, anatomía, La corteza, histología. profe. La corteza. La corteza de aquí a la China, la corteza ovárica, tal cual. Bueno, entonces se puede congelar ovocitos fecundados, que es esto que están viendo acá, ¿sí? El pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. O sea que son varios tipos de células las que nos permite la criobiología guardar o criopreservar. ¿Y en qué situaciones? Bueno, las más comunes, las más frecuentes son las neoplasias. ¿Qué pasa? Todos los tratamientos antineoplásicos lo que hacen son citotóxicos. Y las células de división lenta son las que se llevan la peor parte. Entonces, yo por hacer un tratamiento antineoplásico, la voy a curar a la paciente, pero directamente la dejo estéril a la paciente o a el paciente, ¿sí? Tiempo de ocurrencia de los eventos. Cuando se habla de una inseminación, por ejemplo, ¿sí? Con semen de banco, congelar esos espermatozoides nos da una cierta comodidad con respecto al tiempo y al tiempo de ocurrencia de los eventos, porque una cosa es estimularla a la paciente y tener siempre disponible una muestra, por ejemplo, del marido o de la pareja. Pero otra cosa que esa paciente sea una paciente, una mujer sola, que no tenga pareja, ¿sí? Entonces, tener congelada la muestra de semen es algo muy importante y muy cómodo desde el tiempo de ocurrencia de los eventos. Cuando se congela, bueno, en el caso de repetición de tratamiento de fertilidad fallido, si yo el miércoles pasado, por ejemplo, hemos congelado 4 blastocistos. Entonces, si yo voy transfiriendo blastocistos y la mujer, la paciente no se embaraza, tengo congelados todavía embriones para seguir haciendo intentos. Esa paciente obviamente no tiene que pasar por una estimulación ovárica,
Por ende, a nosotros también es una gran comodidad poder tener embriones congelados. Si es ético, porque para algunos no es ético, si es ético, no es ético, si es un gasto de dinero o no se gasta tanto dinero, bueno, eso ya es otras cuestiones, pero acá hablemos solamente del beneficio de la criobiología. Si a mí me preguntan si está bueno congelar, siempre está bueno congelar, porque esa paciente de 42 años capaz que se quiere repetir el tratamiento dentro de 2 años y ya se queda sin óvulo. Entonces, siempre es bueno congelar. Frente a una cero discordancia, también se pueden congelar. A ver, podemos tener un caso de una pareja cero discordante en donde el varón tiene HIV, ¿sí? Y la mujer no. Entonces, después de hacerse todo el tratamiento antiviral, el varón puede llevarnos unas muestras al laboratorio bioquímico para que nosotros le hagamos la determinación de la carga viral. A esa muestra la podemos congelar y tenerla en cuarentena. Después se le vuelve a repetir la carga viral al paciente y si le vuelve a dar negativo, yo puedo usar con seguridad esa muestra de semen para intentar una inseminación, una alta complejidad con su pareja. Bueno, perdón. En las mujeres sin pareja, obviamente, también poder congelar, es lo que hablábamos hace un ratito, poder congelar la muestra de semen es muy importante frente al caso de la maternidad diferida, ¿sí? Hay muchas pacientes también que congelan sus óvulos o sus embriones que son jóvenes, le podemos poner 33 o 34 años, pero están estudiando justo bioquímica y después de estudiar bioquímica quieren hacer un doctorado y después viajar por todo el mundo. Y después, entonces, esa maternidad diferida hace referencia a eso, a que los embriones que han sido creados en el laboratorio con óvulos de 34 años pueden llegar a ser transferidos dentro de 10 años cuando esta mujer termine de hacer todas las cosas que quiere hacer. Y bueno, y frente a algún tipo de patología, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de eyaculaciones retrógradas, esos espermatozoides, algo también hemos charlado en la primera clase, que son recuperados de las orinas, los podemos lavar, los podemos congelar y usarlo más tarde en alguna técnica de reproducción. Básicamente, ¿en qué consisten los tratamientos? Bueno, una exposición inicial de las células a los agentes crioprotectores, que ya vamos a ver cuáles son esos agentes. Incubación a baja temperatura, un almacenamiento, después hay que recuperar esa célula, por eso se hace un calentamiento, ¿sí? Y básicamente entonces los métodos de criopreservación se dividen en métodos lentos y los métodos ultra rápidos o más conocido como vitrificación. Entonces, podemos definir qué es un crioprotector. Un crioprotector es una sustancia que incrementa drásticamente la osmolaridad del medio. ¿Para qué? Para deshidratarlas a las células. Ustedes también ya saben, algo hemos charlado, que lo que termina dañando a las células son los cristales de hielo, pero si a esas células o conjunto de células o embriones nosotros, o tejido ovárico, extraemos todo el agua, no va a haber cristales de hielo y por lo tanto no va a haber daño a nivel de la célula. Entonces, existen crioprotectores permeables y no permeables. Los permeables de bajo peso molecular, bueno, encontramos el glicerol, el dimetilsulfóxido, el metanol, etilenglicol y propilenglicol. Todos tienen ese efecto de deshidratar a la célula, ¿sí? Y es justamente una protección contra la formación del hielo intracelular. Y los no permeables, es decir, que no pueden atravesar la célula, que tienen una acción por afuera, estamos hablando del espacio extracelular, la galactosa, la glucosa, fructosa, trealosa, sacarosa, el PVP, que es el polivinilpirrolidina, y el alcohol polivinílico. ¿Mm? Todos generan un efecto osmótico. Todos. En realidad, los que no pueden atravesar la célula son osmóticamente activos, entonces pueden en realidad atraer agua y de esa manera deshidratarlo. Entonces, la causa más importante del daño celular, en este caso, es la formación del hielo. Y esto se da en el congelamiento lento. Sin embargo, a partir del 2007, como había mencionado, aparece esta técnica de vitrificación en donde no se le da tiempo a que se formen esos cristales de hielo. Y además, para que tengan una idea, hace un par de años atrás, cuando hacíamos el congelamiento lento, de 10 ovocitos congelados se terminaban necrosando 5 o 6, ¿sí?
y actualmente cuando vitrificamos 10 ovocitos, terminamos recuperando 10 ovocitos. O sea que es una muy buena técnica. El método lento, es decir, pero ¿para qué lo vamos a estudiar el método lento si ya no sirve? No, hay algunas clínicas que lo siguen usando y sobre todo en animales. Por eso si el día de mañana ustedes no trabajan en reproducción humana asistida, tal vez trabajen con gametas de algún animal, de cerdo, de caballo, entonces sí se las sigue usando. Entonces, este es un procedimiento muy lento, más o menos demora 2 horas y cuarto, 2 horas y 10. Entonces, eh, directamente yo les dejo después le mando el PDF para que lo vayan leyendo, pero la tasa de enfriamiento es muy lenta, de 0,1 a 0,3 grados por minuto. Y esto que está acá, que es la congeladora programable, fíjense que tiene un pozo, en este pozo se coloca alcohol metílico, metanol, que desde el vamos ya es algo tóxico, y tenemos que tener esta congeladora dentro del laboratorio. El laboratorio es un laboratorio biológico, no es un laboratorio bioquímico. Entonces prácticamente el metanol es una mala palabra. Por eso es que se lo ha dejado de usar, pero le vuelvo a repetir, en algunos lugares sigue usándose estas congeladoras programables. Una etapa clave del congelamiento lento era el seeding. Entonces, lo que se hacía seeding básicamente es un semillado. Se tocaba la pajuela en donde se estaban congelando los ovocitos, los embriones, con una pinza que tiene que estar en contacto con el nitrógeno líquido, y al tocar esa pajuela se empezaba a cristalizar como si fuese un semillamiento, ¿sí? Se forman cristales y eso se va extendiendo a toda la pajuela. La vitrificación, bueno, utiliza concentraciones altas de crioprotectores en conjunción con volúmenes muy pequeños que al enfriarse muy rápidamente se vitrifica sin la formación del hielo intracelular, que ya habíamos mencionado que es lo que termina rompiendo la célula. Entonces es un proceso termodinámico, el fluido incrementa la viscosidad durante el enfriamiento hasta la solidificación. El descenso de temperatura es ultra rápido, ¿sí? Piensen que van de 37 grados centígrados, la temperatura fisiológica, hasta menos 196 grados centígrados. Y la tasa de enfriamiento es de 233 grados centígrados por segundo. ¿Mm? Es el proceso físico por el cual una solución altamente concentrada de crioprotectores pasa a una fase vítrea. Es decir, el líquido pasa a una fase vítrea, sólida, durante el congelamiento sin formación de cristales. Y el sólido retiene la distribución molecular iónica normales del estado líquido, y por eso que es llamado vidrio. Y acá, a la que tenemos que proteger, ¿sí? Y prestar especial atención, es a la membrana plasmática, porque los cristales de hielo lo que hacen es romper las membranas. En realidad, más que membrana plasmática, las membranas biológicas. Entonces, ya estudiamos membrana plasmática, disposición de fosfolípidos similar a las moléculas que conforman un cristal líquido. Es un tipo especial de estado de agregación de la materia que tiene propiedades de la fase líquida y de la fase sólida. Ustedes piensen que no solo almacenamos material genético, se le llama criogénica a esto de poder congelar células y poder congelar tejido, pero la criogénica a mí me hace pensar en que estoy congelando genes. Acá, además de congelar genes, estamos congelando organelas, membranas biológicas, membranas plasmáticas, mitocondrias, enzimas citoplasmáticas, nucleares, etcétera, etcétera. Entonces, estamos congelando a, a la célula en conjunto. Entonces, hay muchos papers que hablan de que si realmente el tema este del congelamiento es nocivo o no para las células. Bueno, yo le dejo esta cita, si ustedes quieren buscarlo al trabajo, los buscan, pero básicamente lo que dicen que el congelamiento no es gratis ni para los espermatozoides ni para los ovocitos, ¿sí? Es lo que se puede ofrecer hoy en día, desde el 2007 hasta la fecha, es el mejor método de criopreservación que hay, pero probablemente aparezcan otros. Y además hay un montón de nacidos a través de estas técnicas de
congelamiento, tanto lento como vitrificación, muchísimo más por vitrificación. Entonces, hoy se sabe que el éxito de la vitrificación va a depender de 5 factores. Una, de la calidad del material a vitrificar. Eh, hay algo que es intrínseco, hay algunos ovocitos que se vitrifican perfectamente bien y se lo recuperan después sin ningún problema, mientras que hay otros que no tanto. Depende mucho del crioprotector utilizado, del sistema o contenedor en el que se coloca el material a vitrificar. Las chicas que han estado yendo al hospital han visto cuáles son los soportes, son soportes de plástico en donde nosotros podemos poner 5, 6 o 7 ovocitos o embriones y de esa manera poder vitrificarlo. La velocidad de la vitrificación, por eso los tiempos son muy importantes y también la velocidad de desvitrificación. Acá nosotros trabajamos con un timer al lado y acá los tiempos son sumamente importantes. Entonces, ¿en dónde podemos poner estos óvulos o estos embriones? Existen distintos tipos de contenedores. Están los crioloops, que son estos que están acá, que tienen como si fuese un rulito, un loop, ¿sí? Los criotops, que son los que nosotros usamos, que es directamente una lengüeta de polipropileno, y en esa lengüeta de polipropileno nosotros podemos ir depositando estos ovocitos o estos embriones. El criolif, que es otro tipo, es muy parecido, ¿verdad? En vez de ser algo plano, acá es como una suerte de, como de canaleta, en donde están más protegidos los ovocitos. Y el Cryotex, bueno, estamos hablando de distintos soportes en donde podemos almacenar los ovocitos o embriones. Y fíjense de que acá, de todo esto que está acá, el único que se hace en la Argentina, de esto que yo le acabo de presentar, es el Cryotex, este que está acá hacia abajo a la derecha. Entonces, ¿qué podemos congelar? Tejido ovárico. Ustedes ya me han dicho que lo que se congela es la corteza ovárica y tienen toda la razón del mundo. Así es, se hacen lonjas de tejido ovárico, más o menos de 1 centímetro, y eso es lo que se congela. Se puede congelar ovocitos, ya sea ovocitos maduros o ovocitos inmaduros. La técnica de la maduración ovocitaria todavía no está puesta a punto, pero tal vez dentro de un par de años se logre ponerla a punto. Entonces, frente a esta situación, nosotros congelamos todo, ovocitos inmaduros y ovocitos maduros, pero lo importante es que se registre muy bien en estos criotops o en estos soportes qué es lo que se está congelando. Y obviamente embriones, ya sea en el estado de pronúcleo, en el estado de blastocisto, de 2 células, de 4 células, de lo que fuera. Bueno, ¿quiénes son las posibles beneficiarias en este caso de la criopreservación de embriones? Pacientes con enfermedades benignas que deben someterse a múltiples cirugías. ¿Mm? Las cirugías tampoco son en ese sentido. Cuando uno hace una anamnesis de los pacientes, se le pregunta si tuvieron algún tipo de cirugía. Muchas veces en la cirugía se pueden llegar a formar adherencias, ¿sí? O se puede llegar a lastimar algún tipo de tejido vecino. Entonces, siempre es importante, en este caso, las pacientes que tengan algún tipo de enfermedad benigna, como la endometriosis, podría llegar a congelar sus óvulos, ¿sí? Pacientes que serán sometidas a trasplante de stem cell, hematopoyética de médula ósea por diferentes motivos. El tratamiento en varias enfermedades sistémicas no malignas. En este caso, la criopreservación de embriones debe ser sugerida a las pacientes. Pacientes con enfermedades autoinmunes que serán sometidas, bueno, a los tratamientos citotóxicos. Pacientes con cánceres curables en donde el embarazo debe ser postergado hasta la resolución de esta enfermedad primaria, es lo que venimos hablando, ¿sí? Pacientes que se someterán a una extirpación de los ovarios por presencia de mutaciones del gen BCRA. Entonces, a estas pacientes se les sugiere que congelen ovocitos, ya que directamente van a quedar sin sus ovarios. Nosotros podemos tener esos ovocitos almacenados durante mucho tiempo y, bueno, esperar que esta paciente se cure del cáncer. Generalmente estas pacientes tienen una baja reserva ovárica, entonces lo que se hace es tratar de recuperar esos pocos ovocitos para que después intentemos hacer alguna técnica de reproducción. Eh, Pacientes con enfermedades autoinmunes, bueno, en el caso de lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Acá lo que dice, no,
no debe realizarse la estimulación ovárica con gonadotrofina, sino con esquemas que utilicen inhibidores de aromatasa. Me estoy adelantando a la próxima clase, van a ser todos los medicamentos que se utilizan. Vamos a aprender cuáles son los medicamentos que se emplean en las técnicas de reproducción no asistida. Entonces, en vez de usar, en el caso de estas pacientes con lupus eritematoso sistémico, gonadotrofina, bueno, lo que sugieren las guías es usar inhibidores de aromatasa. Pacientes con cáncer de mama, ustedes ya saben que tiene una incidencia de 1 cada 8 mujeres, altísimo. El cáncer más frecuente diagnosticado en edad reproductiva. Estas mujeres tienen una ventaja de entre 6 a 8 semanas entre el diagnóstico y el comienzo de la quimioterapia. Entonces, en esa semana, lo que se puede hacer es una hiperestimulación ovárica controlada y podemos recuperar esos óvulos. Paciente con linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, ¿sí? Paciente con leucemia, linfocítica aguda o mieloide, bueno, son todas las enfermedades en donde nosotros podríamos llegar a almacenar. Preservación de la fertilidad en mujeres adultas, estamos hablando de criopreservación de ovocitos, en este caso no de embriones, bueno, los mismos grupos de pacientes que en el caso de almacenamiento de embriones, pero que no aceptan este procedimiento por razones éticas o religiosas. Algo también hemos charlado, hay pacientes que por cuestiones éticas o religiosas no quieren congelar embriones, entonces se le puede ofrecer esto de congelar ovocitos. Si me preguntan qué es mejor congelar, ovocitos o embriones, embriones. ¿Por qué? Porque el embrión ya tiene toda una estructura, usos mitóticos y citoesqueleto armado, y eso lo vuelve al embrión y a las células, a las blastómeras que conforman ese embrión, mucho más resistente a este procedimiento de enfriamiento y el descongelamiento. Entonces, pacientes que por razones sociales decidieron diferir la maternidad, obviamente también se pueden congelar óvulos. Hay pacientes de 35, 36, 38, 39 años que no tienen pareja, entonces deciden congelar y diferir la maternidad. Bueno, la vitrificación ovocitaria no es algo experimental, es algo que se viene haciendo ya hace más de 17 años, se lo hace en más de 90 países. Hay más de 2.500 centros registrados en el mundo que está usando esta técnica de vitrificación ovocitaria. Hay más de 73.000 nacidos vivos con ovocitos congelados, ¿sí? Y bueno, hay más de 1,5 millones de casos de mujeres que han congelado ovocitos. Es una técnica, le vuelvo a repetir, que no está en etapa experimental, ya es algo que ya está muy aceitado y muy bien conocido. Es cierto que se está tratando de mejorar todavía, es algo perfectible, se la puede mejorar. Y acá es una técnica, obviamente, como todas las que venimos viendo, operador dependiente. Entonces, la mano del operador es fundamental para poder hacerla correctamente. Hay una página web que es la página de Kitasato. Kitasato no es el matraz ese que nosotros hemos conocido en química analítica. Kitasato es un japonés que puso a punto la técnica. Entonces, en esa página web, bueno, pueden conocer un poco más acerca de este método. Inclusive ya hay aparatos, hay nuevas tecnologías que en vez de que nosotros lo estemos haciendo con la mano y empleando las pipetas de boca y el temblor fino que podemos llegar a tener, bueno, hay un aparato, una máquina que puede vitrificar estas células. Este es un paper publicado en el 2015 en la Fertility and Sterility, que me ha parecido muy interesante y que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando hasta ahora. Esto habla, ¿sí? Tiene las probabilidades de que una mujer quede embarazada y que quede embarazada de un bebé, de al menos 2 bebés o al menos 3 bebés. Pero fíjense, estamos hablando de las posibilidades de que quede embarazada después de haber congelado óvulos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en el A, nos venimos acá, son mujeres de 30 a 34 años, ¿sí? ¿Qué posibilidad de que quede embarazada una mujer, por ejemplo, congelando 25 ovocitos? Bueno, en este caso tenemos cerca de un 90%. O sea, una mujer entre 30 y 34 años, si congela 25 ovocitos, tiene un 90% de probabilidad de tener al menos un bebé. Tiene
si seguimos acá en la curva de abajo en rojo, tiene cerca de un 60% de probabilidades de tener dos bebés a partir de esos 25 ovocitos. Y si seguimos bajando, tiene casi un 30 y tanto por ciento de probabilidades de tener tres bebés a partir de esos 25 ovocitos criopreservados. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, salteemos este otro grupo etario, 35, 37, 38, 40 y nos vayamos a este, de 41, 42, que lamentablemente es una franja muy gruesa, bien grande, de pacientes que tienen esa edad y que muchas veces van a la clínica a buscar o a preguntar cómo es esto de criopreservar óvulos, porque ellas tienen 42 años, todavía no tienen pareja y bueno, saben que en cualquier momento se queda sin ovocito. Entonces, volviendo a la primera gráfica, vamos a tomar de vuelta una paciente entre 41 y 42 años. Si congela 25 ovocitos, tiene un 40 y tanto por ciento de probabilidad de tener un bebé. Han escuchado, ¿no? Si congela 25 ovocitos, tienen la probabilidad tienen un 44, 45% de probabilidades de tener un solo bebé. Ahora, ¿ustedes creen que una paciente de 42 años puede tener 25 óvulos? No. Es complicado, No, ¿no? profe. Hoy, sin ir más lejos, hoy las chicas que han estado en el hospital pueden decir, una paciente de 30 años le hemos sacado ¿cuántos óvulos? 12. Muy bien. Y a la otra de 43 le hemos sacado, 6. claro, milagroso, ¿no? Sí. Porque sinceramente, sacarle 6 óvulos a una mujer de 43 años es sinceramente milagroso. El problema es que sí se le puede sacar 6 óvulos, pero el problema es que esos óvulos son aneuploides. Lo más probable es que todos sean aneuploides. Yo te voy a decir, qué mala onda, profe. No, no. Es lo que dicen los papers y los trabajos científicos. Yo me estoy llevando de lo que dicen los trabajos científicos. Una mujer de 38 años ya tiene el 80% de sus óvulos aneuploides. Entonces, es, acá no hay muchos secretos. A más cantidad de ovocitos y ovocitos jóvenes, estamos hablando que el ovocito tiene la misma edad de la paciente, ovocitos jóvenes, nosotros vamos a tener probablemente muchos nacidos vivos. Y en la medida que esa paciente vaya aumentando la edad, van a disminuir no solamente la cantidad de óvulos, sino la calidad de los óvulos y por ende no vamos a tener un embrión sano y probablemente va a ser difícil lograr un embarazo. Esto es algo que ya han visto también, ¿sí? Esto es lo que ocurre en la naturaleza o en nuestra especie, en los Homo sapiens, de 10 óvulos fecundados, llegan al estadio de blastocisto solamente 3. Hay un 30% de llegada a blastocisto. Entonces, muchas veces uno hace un razonamiento lineal. Dice, bueno, me han sacado 10 óvulos, por lo tanto voy a tener 10 embriones para transferir y ya sabemos que no es así. Porque hay una selección natural. ¿M? De todos los ovocitos que sacamos, no todos fertilizan. De todos los fertilizados, no todos segmentan. De todo eso que segmentan, no todos llegan a mórula y de esas mórulas no son capaces alguna de cavitar y formar el blastocele, por lo tanto, van quedando muchos en el camino. Por lo que le decía, la selección natural, acá tenemos un montón de cigotos hacia la izquierda, bueno, justo en el centro tenemos unos embriones muy lindos con su blastómera, pero de todos estos solamente han llegado dos al estadio blastocito. ¿Cuál es la edad promedio de mujeres que realizan tratamiento de fertilidad? A ver, yo le pregunto a la clase, ¿tienen números? ¿Cuál es la edad promedio de las mujeres que realizan tratamiento de fertilidad? 38 años. Me gusta, sí. Y 35. Sí, ahí está entre los 35 y los 39. ¿Mm? Está entre los 35 y los 39. Por supuesto que van a tener pacientes como la de hoy, que tiene 30 años y sinceramente la felicito, ¿sí? Porque viene teniendo relaciones sexuales y desde los 21 con su pareja y se le prendían luces rojas por todos lados y dice, bueno, algo está pasando. Pero esta paciente ha sido lo suficientemente inteligente para decir, tengo 30, me hago el tratamiento ya.
No ha pensado, no, la famosa que sale en la tele ha sido mamá a los 48, yo voy a seguir esperando 18 años más para ser madre. Entonces, hay que agarrar con tiempo estas cuestiones de fertilidad. Eh, y les pregunto, ¿cuál era el promedio de vitrificación de ovocitos? Tiren un número. 42. 40. Sí, demasiado tarde, ¿no? Es como que yo le enseño a mi hijo a cruzar la calle a los 17 años. Ya lo han chocado seguramente. Entonces, tienen que congelar óvulos a temprana edad, hablando de pacientes en edad reproductiva, ¿no? Bueno, se usa mucho el tema del congelamiento cuando se hace un PGD, o sea, para hacer un diagnóstico genético preimplantatorios, que también algo hablamos en la primera clase, se congelan los embriones. Entonces lo que se hace es sacarle un grupo de células, ¿sí? Al embrión se lo congela y a ese grupo de células se lo manda al laboratorio para que le hagan este diagnóstico genético y cuenten cromosomas y estudien algunos genes. ¿Mm? Este es un artículo presentado por esta doctora, Nicole Noyes, que dice que más de 900 bebés han nacido a través de el tema de ovocitos congelados y que no se registran anomalías en esos bebés. O si de última se registran, son muy pocas. Disculpen, no sé si alguien está pidiendo entrar, admitir a todos. Bueno, les decía entonces que más de 900 bebés han nacido a partir de ovocitos que han sido criopreservados, ¿sí? Más de 500 han nacido por ovocitos que han sido congelados mediante la técnica de congelamiento lento, ¿sí? Y de eso, bueno, haciendo números, por 392 por vitrificación, 12 por mix, es decir, algunos se han congelado de manera lenta, otra ultra rápida, y se han registrado 1,3% de anomalías congénitas, ¿sí? Acá les dejo el cuadro, cuáles son las enfermedades que se han encontrado, pero en realidad no distan mucho de los bebés gestados de manera natural. ¿Mm? Eh, y lo que dicen también los fabricantes de estos kits para vitrificación es que se pueden congelar y descongelar muchas veces. De hecho, cuando se hace el diagnóstico genético preimplantatorio, a ese embrión se lo debe congelar y después se lo tiene que descongelar. Pero trabajos realizados con embriones de ratón, por ejemplo, nos dicen que se pueden congelar y descongelar hasta 4 veces sin ningún tipo de daño a nivel de las blastómeras o a nivel de estos embriones. ¿Mm? Y lo que también dicen algunos de los fabricantes, que el CryoLoops, uno de estos soportes que les he mostrado, favorece la revitrificación embrionaria 4 veces sucesivas sin deteriorar el desarrollo embrionario. Lo que ellos sostienen es que el CryoLoop, al ser como un rulito, como un ANSA, tiene un intercambio de temperatura muy alto con respecto, por ejemplo, al CryoTops, que es una lengüeta. En el caso del CryoTops, si esto es una lengüeta, los ovocitos van acá arriba y no tienen ese intercambio de temperatura, mientras que en el caso del CryoLoops es un ANSA, entonces tienen un intercambio de temperatura muy marcado. Bueno, al ovocito ustedes ya lo recontra remil conocen, ¿sí? No nos vamos a explayar mucho, pero para poder congelar ovocitos tienen que sacarle todas las células foliculares. ¿M? Tienen que romper todas esas uniones gaps que hay entre las células foliculares con células foliculares y células foliculares con ovocitos. Y para eso, bueno, usamos la famosa hialuronidasa. Bueno, este ovocito que está hacia la izquierda es un ovocito dentro de todo lindo. Tiene la zona pelúcida un poco engrosada, pero también podemos encontrarnos con estos ovocitos dimórficos, en donde el espacio perivitelino está muy agrandado, este que tiene, por ejemplo, vacuolas, ¿sí? O hay debris en el espacio perivitelino, o tiene un retículo endoplasmático liso agrupado, o bordes irregulares, en vez de ser una esfera, esto parece un cubo. Bueno, con todo esto nosotros nos encontramos, ¿sí? Esto sería lo ideal, el ovocito que está acá
hacia mi izquierda, está hermoso, está divino, bueno, pero podemos encontrar con todos estos otros, ¿sí? Y bueno, recuerden nuevamente que el ovocito siempre está rodeado. Esta es una foto que sacamos en el laboratorio en la maternidad de un ovocito inmaduro. Este, podemos ver una región más clara que es Profe. Se le salió el profe, creo. eh, ¿alguna pregunta? A ver, parece que alguien quiere entrar. ¿Profe? Sí, Profe. sí. No se escuchó nada de lo que explicó en la fotografía que sacaron en la maternidad. Ah, bueno, Se trabó. ahora me escuchan. Sí, ahora sí. Sí, bueno. Yo cuando ustedes me dicen, profe, tengo mala señal, no escucho, yo les creo porque acá en la facultad tenemos muy mala señal y en la maternidad tenemos peor señal, así que yo prefiero venirme dentro de lo muy malo y lo malo, me vengo acá. Ahora me siguen escuchando, ¿no? Sí, profe, sí se Sí, Sí, escucha. bueno, ahora sí. esto que está acá es un ovocito, ¿sí? Es en realidad un complejo cúmulo ovocito. Esta zona central más clara corresponde al ovocito. Yo intuyo que está ahí el ovocito, no lo veo. Pero cuando uso hialuronidasa, fíjate el complejo cumulovocito, cuando uso hialuronidasa y además uso una pipeta de pelado o de denudación, se llaman stripper, puedo directamente desnudarlo y tenerlo al ovocito así, solamente rodeado por esta matriz extracelular o zona pelúcida. Bueno, y acá también les muestro fotos de los ovocitos que muchas veces congelamos. ¿M? Ovocitos que no tienen ni pie ni cabeza, muy vacuolados, algunos necrosados. Bueno, los necrosados directamente los tiramos, pero nos podemos encontrar con este escenario. Entonces, volviendo a la vitrificación, ¿qué es lo que hace la vitrificación? Acá hay fotos de lo que sería el proceso de deshidratación de ese ovocito para poder vitrificarlo. Por eso que les he puesto estas pasas de uva. Entonces, en la medida que lo vamos exponiendo a estos medios hipertónicos, el ovocito empieza a perder agua, la zona pelúcida se conserva como tal, ¿sí? Pero el ovocito termina como si fuese una pasa de uva. ¿Mm? El paso contrario es la desvitrificación, en donde el ovocito tiene que hidratarse y en donde el ovocito, perdón, o los embriones tienen que hidratarse. Y acá también puede fallar. ¿Mm? Fíjense, esta foto que está acá está y el triangulito este azul le está indicando a un embrión que se ha necrosado. ¿Mm? Estas dos células que conformaban el embrión se han necrosado justamente porque, bueno, no ha sido capaz de, puede ser que se haya necrosado durante el congelamiento o directamente en el descongelamiento. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que esto ya no sirve y directamente tenemos que descartarlo. ¿Mm? Entonces, nuevamente, en el caso de la desvitrificación, es decir, del descongelamiento, arrancamos con estos ovocitos que están totalmente, fíjense, voy a usar un término que no es muy académico, están achicharrados, ¿sí? Están deshidratados y en la medida que vamos poniéndolo en los distintos medios, esto empiezan a acumular agua en su interior y directamente terminamos con los ovocitos listos para hacer algún tipo de tratamiento. Una pregunta a la clase. Pregunta de examen podría ser. Estos ovocitos recién desvitrificados, a estos ovocitos, ¿les haría una fertilización in vitro o un ICSI? ¿Qué harían ustedes? Fertilización. Ajá. Ninguno. ¿Ah? Ninguno. ¿Y cómo ninguno? Sí, lo hemos desvitrificado para tratar de hacer un bebé. ¿Cómo? Un ICSI. Bueno, un No. ICSI. Yo me quedo con un ICSI. ¿Saben por qué? Porque normalmente en la naturaleza este ovocito está rodeado de células foliculares
y cuando ustedes se han hecho hoy ustedes han hecho una inseminación, ¿sí? Hoy han hecho y han visto que le agregamos a ese complejo cúmulo ovocito de espermatozoides, ¿sí? El ovocito en ningún momento lo hemos denudado, solamente se lo denuda cuando tenemos que hacer un ICSI, pero en realidad estos ovocitos y a estos ovocitos se le hace un ICSI, no un FIP. Pregunta para el próximo parcial. Bueno, nada, esto es sobre el Instituto de Maternidad, que es donde ustedes están rotando. Bueno, acá simplemente el número de ovocitos desvitrificados asignados. Profe, Sí, perdón, no entendí por qué, no sé si puede volver a explicar por qué sí, más elegiría vale, el por ICSI. supuesto. ¿Por qué no se hace un FIP y sí se hace un ICSI? En la naturaleza, el ovocito sale rodeado de células foliculares. En la trompa de falopio, este ovocito que está acá no está como lo estás viendo vos. Está rodeado de células foliculares. Entonces, si vos le haces un FIP, ¿sí? Corres un alto riesgo de que entre más de un espermatozoide. Por eso es que se le debería hacer un ICSI. Solamente por eso. O decir, bueno, pero si el ovocito tiene todos los mecanismos para evitar la polispermia, supuestamente sí es cierto. Pero muchas veces esas células foliculares también lo que están haciendo es frenar el acceso masivo de espermatozoides. Entonces, acá ya es como que si vos llegás a inseminar esto, es muy probable de que tengas 3, 4, 5 o 10 pronúcleos. ¿Está? Por eso vos Bien, profe. al hacer un ICSI, vos te estás asegurando de inyectar un único espermatozoide. Pase, profe, pase. ¿Está clara la diferencia? Sí, 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 sí. Pregunta de examen entonces. Yo le voy a poner frente a este escenario, situación, ¿qué harían ustedes? ¿Lo inseminarían con 300.000 espermatozoides o le inyectarían uno solo? Le inyectarían uno solo. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. Porque si a ese ovocito le han entrado dos espermatozoides, 3, 4, 10 o 15, ya no sirve, hay que tirarlo al tacho de la basura. ¿Está? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, sí. en este otro trabajo, que es de la Sociedad Europea de Reproducción Humana, de embriología, del 2014, ya tiene casi 10 años, está bueno porque habla, por ejemplo, que a una persona, a una mujer, si se le asigna, estamos hablando de una mujer añosa, pónganle de 43 años, que se le asignan 12 ovocitos de una donante, tiene casi un 40% de chance de lograr un embarazo. Si se le asigna 15, un 67. Si se le asigna 30, un 88. Y para tener un 100% de seguridad para lograr un embarazo, estamos hablando de 40 ovocitos asignados. O sea que, volviendo, ¿sí? Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se escucha en los programas de televisión, en las revistas. ¿Sí? Si yo he congelado un óvulo, por lo tanto, el día de mañana voy a ser mamá porque tengo un óvulo congelado. ¿Sí? Eso dista mucho de la realidad. En realidad necesitan muchos ovocitos. Por lo tanto, si una mujer desea diferir la maternidad, lo ideal sería que congele óvulos entre los 30 y los 36 años. Bueno, esto es más de lo mismo, el medio comercial de Kitasato, hay una página web de Kitasato donde hay videos, si quieren pueden entrar a ver y le va hablando de toda la parte técnica que es interesante y siempre es importante saberla, ¿no? Porque todos estos procedimientos son operador dependiente. Los criotops son estos que están acá, vienen justamente en distintos colores para poder diferenciarlo, porque yo en este verde puedo almacenar, por ejemplo, ovocito en metafase 1, en estos marrones puedo almacenar ovocito en profase, y en este blanco, rojo y azul, ovocitos maduros. Entonces, vienen en distintos colores y además nosotros podemos escribir el nombre de la paciente sin ningún problema. Se usan estos contenedores, que son contenedores de telgopor, ¿sí? Entonces, después de que van a la heladería y se compran un helado, lo pueden lavar muy bien y usar esto, o si no, pueden ir y comprarlo en Buenos Aires y le van a cobrar la módica suma de $45, una cosa como esta. ¿Mm? Bien, esto es, digamos, la parte técnica. Estos que están representados acá son
ovocitos, es como los vamos pasando de gota en gota para tratar de ir aumentando la osmolaridad, con lo cual vamos a ir deshidratándolo, ¿no? O hidratándolo, dependiendo de lo que estamos vitrificando o desvitrificando, y de esa manera podemos llevar a cabo la técnica. Este es un pequeño video de Kitasato también, nosotros usamos Kitasato. Este es el sistema abierto de calentamiento ovocitario. Entonces, este es el recipiente que yo le decía, que es caro, ¿sí? Pero en realidad es una estructura de Tergopol, y todos estos son los medios necesarios para hacer la desvitrificación. Entonces, siempre se trabaja en cabina de flujo laminar, ¿sí? Esta es una lupa en donde directamente acá estaría la platina. Se preparan los medios, ahí te dice 300 microlitros del DS en el primer wells, en el primer pozo. Acá hay un par de compañeras que han tenido la suerte de poder ver cómo se vitrifica, porque ya han ido al hospital. Entonces, acá en el otro wells se ponen también 300 microlitros. Si ponen 400 microlitros no hay problema, y si ponen 500 microlitros no hay problema. El problema es que van a estar gastando más de lo normal, pero acá también es como que no es que están haciendo un dosaje hormonal en donde los microlitros son sumamente importantes. Ahí se saca el protector del criotops, ¿sí? El nitrógeno líquido hierve a esta temperatura, se busca un medio que tiene que estar a 37. Entonces, ahí es donde se va a introducir el criotops, y después con la ayuda de una pipeta de boca o de mano, dependiendo de lo que tengan, en este caso hay una pipeta de mano, va a levantar los embriones y lo va a ir pasando por los distintos pozos, distintos wells. Ahí dice 3 minutos, es una receta de cocina, ¿no? ¿Cómo descongelar un bebé sería? Más o menos así, un bebé de probeta. Después de cumplido ese tiempo, vamos al otro pozo. Los tiempos son sumamente importantes y hay que ser muy respetuoso, porque hay que darle tiempo, valga la redundancia, que esos embriones se vayan hidratando. Salimos de ese pozo y vamos al último pozo, que es un medio de lavado. Se espera un minuto aproximadamente, y una vez que se cumple el minuto, se levantan los embriones. Yo no tengo esa pipeta de mano, pues son carísimas. Nosotros usamos pipeta de boca, y directamente se lo pone en estas microgotas que están cubiertas de aceite, que después con la doctora Gramajo Bühler van a ver cómo se arman estas cajas para poder trabajar, y directamente lo mandamos a la estufa. Bueno, habíamos mencionado que se pueden criopreservar también tejido ovárico. En la maternidad tenemos cerca de 15 cortezas de ovario de chicas muy jóvenes con CA de mama, de Jujuy de La Rioja. Entonces, la idea es, bueno, criopreservarlo. Se utilizan no criotops como lo que veníamos viendo, sino primero hay que cortar esas lonjas de la corteza ovárica, y para poder cortar la lonja de la corteza ovárica se usan una suerte de son micrótomos de mano. Fíjense que es un vidrio que tiene una ventana acá, entonces cuando uno ejerce presión sobre el ovario, hay una protrusión de esa corteza ovárica. Nosotros con un bisturí directamente lo que podemos hacer es cortarla, y de esa manera nos quedan lonjas de corteza, que es lo que estamos viendo acá. En vez de usar un criotop, se usa un soporte como este que están viendo acá. Son mucho más grandes, y es lógico que sean más grandes porque estamos hablando de lonjas de un cierto tamaño. No estamos hablando de ovocitos o embriones de micra, sino que estamos hablando de lonjas de varios milímetros. Y se hace más o menos el mismo procedimiento. Se le introduce nitrógeno líquido y de esa manera queda congelada, con la idea de que más tarde, pues que esa paciente se cure de esa enfermedad primaria, de CCA de mama o de la enfermedad que fuere, después se puede reimplantar, ¿sí?, este tejido a través de una cirugía,
y esperar que se restablezcan los ciclos ováricos normales o tratar de hacer una hiperestimulación para recuperar ovocitos de esa corteza reimplantada. Bueno, se pueden congelar espermatozoides, obviamente, ya sean espermatozoides eyaculados, espermatozoides obtenidos de punción epididimaria o a partir de biopsia de testículo, ¿sí? El efecto más evidente en el congelamiento y en el descongelamiento es la pérdida de la motilidad de esos espermatozoides justamente por las alteraciones en lo que habíamos nombrado a nivel de la membrana plasmática, ¿sí? Cuando se congela, bueno, frente a una oligoastenoteratosospermia severa, porque en estos pacientes lo más probable es que si hoy tienen un bajo recuento con mala motilidad y con mala morfología, dentro de un año eso se empeore, se ponga peor. Entonces, lo ideal sería congelarlo y tratar de recuperar esos espermatozoides para usarlo más tarde en alguna técnica. En caso de necrosospermia o en el caso del semen de donante, como ya veníamos hablando, siempre el semen de donante es congelado. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, una de las alternativas es armar pastillas de semen. Se emplea para ese propósito hielo seco, se hacen unos pocitos en ese hielo seco y después con una pipeta se pueden ir agregando ya las muestras de semen que ha sido pretratada con el crioprotector. El crioprotector tiene un nombre, se llama Test Joule Buffer. Esto se congela y después directamente a las pastillas las podemos poner en un criotops y obviamente rotular como es debido por el tema de la trazabilidad. Y eso directamente va al nitrógeno líquido. Otra forma es emplear pajuelas, ¿sí? A esta misma preparación que se hace del semen con el crioprotector, en vez de hacer pastillas, se las pone directamente en estas pajuelas, ¿sí? Y se las puede congelar. Y la otra alternativa es a través de los crioviales, que son los que ustedes están viendo acá. Obviamente, las pastillas, las pajuelas y los crioviales van a parar al nitrógeno líquido y pueden estar ahí almacenados tiempo indefinido. Cuando son muy pocos los espermatozoides, estamos hablando de una criptosospermia, el paciente tiene 15, 20 o 100 espermatozoides, a esos espermatozoides podemos, por ejemplo, introducirlo dentro de una zona pelúcida, primero al ovocito inmaduro, seguramente va a ser inmaduro, lo vamos a punzar y aspirar a esta célula y solamente nos vamos a quedar con esa matriz extracelular. De tal manera que después con el micromanipulador podemos depositar esos espermatozoides dentro de esta bolsa que sería la zona pelúcida y podemos congelarlo como si fuesen ovocitos, nada más ni nada menos. Y después, cuando pasa el tiempo y cuando tengamos que ir constituida por la zona pelúcida y encontrar espermatozoides ahí adentro. Esto ya no se usa más, pero me ha parecido oportuno comentarles. En un principio, en el 2004, se usaban estos Volvox, son unas algas en donde se podían meter espermatozoides dentro de esas algas y directamente a este conjunto de células ponerlo en un criotops y congelarlo. Se lo ha dejado de usar porque podría llegar a haber algún tipo de interacción entre las proteínas vegetales y las proteínas animales, con lo cual, bueno, ya directamente no se usa más. Bueno, esto es algo que he encontrado en internet los otros días, dice, ventaja de ser mamá después de los 40 años, bueno, ya saben lo que opino al respecto, mis óvulos envejecen, obviamente que los óvulos envejecen, los óvulos todos los años cumplen años, así que un óvulo de 43 años no está flojo de papeles, por decirlo de alguna manera. La criopreservación nos permite almacenar células completas y por ende su material genético como alternativa terapéutica frente a neoplasias, maternidad diferida, embriones acompañantes, etc. La vitrificación de ovocitos dejó de ser una técnica experimental y representa el método actual de criopreservación ovocitaria y actualmente un 20% de las parejas que se realizan tratamiento de fertilidad criopreservan embriones. Las pacientes que vitrifican ovocitos en forma electiva deben congelar no menos de 9 menos de 9 ovocitos metafase 2 para tener una tasa de embarazo aceptable. La tasa de embarazo decae notablemente si la paciente es mayor a 36 años, ¿sí? Y el éxito dependerá de la calidad y cantidad de ovocitos criopreservados
y de la edad de la paciente al vitrificar. Bueno, ya tienen ahí un pantallazo bastante general de lo que sería la criopreservación. ¿Sí? ¿Alguna duda? Por mi ¿Están ahí o parte, ya no. se han ido? Profe, ¿Están dormidos? ¿Están dormidas? ¿Qué onda? Bueno, no. ¿alguna duda? No, profe, por mi parte no. Bueno, piénsenlo al tema este de pasarlo al examen, ¿sí? Después me avisan, yo no les vuelvo a repetir, yo no tengo ningún problema, pero piénsenlo y después me dicen. ¿Mm? Así que vamos a tener algún horario de consulta seguramente. Ya lo bueno y gracias a la magia del WhatsApp estamos comunicados, ¿sí? Cualquier día de la semana, en cualquier hora del día. No me molesta que hagan preguntas, sinceramente, pero ya vamos a poner un horario de consulta como para que revisemos y repasemos algunas cuestiones de lo que se viene viendo hasta ahora. Bueno, quedan libres entonces. Nos estamos viendo. Bien, profe, Hasta gracias. Bien, luego. profe, Gracias, gracias. profe. Chao. Hasta luego, profe.